Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que me hizo para dar esta charla y que, bueno, hoy día va a ser sobre la estructura de gran escala del universo y su importancia en astronomía y cosmología. Mi nombre es Nicolás Tejos y soy académico y astrónomo del Instituto de Física de la UCB. Quisiera comenzar esta charla con esta imagen de la Vía Láctea, donde vemos la Vía Láctea mirada desde la Tierra en una noche despejada en campo. Desde este punto de vista, la Vía Láctea se presenta como una franja de luz difusa con muchas estrellas, incluso hay nubes de polvo y gas que oscurecen las estrellas que están detrás y aparecen como zonas más oscuras en esta franja luminosa que conocemos como la Vía Láctea. Esto es porque nosotros estamos dentro de la Vía Láctea, el sistema solar está dentro de la Vía Láctea y está en el disco de la Vía Láctea. Por lo tanto, cuando miramos el disco, mirado desde adentro del disco, lo vemos como una franja que atraviesa todo el cielo. Y en general va a ser más luminoso hacia el centro galáctico y menos luminoso en 180 grados en dirección contraria al centro galáctico. El centro galáctico se encuentra aproximadamente en la constelación de Sagitario y se puede, bueno, ver de mejor forma en el hemisferio sur. Otra imagen que quisiera traer a colación en el contexto de esta charla es esta que está aquí, donde vemos nuevamente la Vía Láctea como una franja luminosa. Pero también podemos ver dos galaxias, que son las nubes de Magallanes, que son galaxias satélites a la Vía Láctea y se pueden ver incluso a simple vista desde el hemisferio sur. Ya desde ese punto de vista somos privilegiados, tenemos acceso a estas fantásticas nubes de Magallanes que son galaxias en sí mismas. Y se pueden ver incluso a simple vista sin ayuda de ningún instrumento en un lugar, por supuesto, despejado, sin luces artificiales. Entonces, ya desde el punto de vista observacional, podemos ver tres galaxias en esta imagen. La Vía Láctea, que es la nuestra, y las dos nubes de Magallanes, la nube grande y la nube pequeña, que son galaxias satélites a la Vía Láctea. Para entender la estructura a gran escala del universo es importante entender la naturaleza de las galaxias y saber medir distancias a ellas, puesto que las galaxias son las que nos permiten trazar esta estructura a gran escala del universo que vamos a hablar hoy en día. Aquí les muestro un esquema de la Vía Láctea, que es una reconstrucción artística en base a los conocimientos actuales, en base a censos de estrellas, principalmente, en el disco galáctico y también en el bulbo, que sería la parte interior. ¿Ya? Nuestra galaxia es una galaxia disco de tipo espiral, tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, y tiene, bueno, brazos espirales, por supuesto, y también tiene un bulbo, incluso una barra en su centro. Es una galaxia espiral barrada. Nosotros en el sistema solar nos ubicamos aproximadamente a mitad de camino entre el centro y el borde luminoso de la galaxia, el borde de estrellas y gas, y estamos a mitad de camino a unos 8.000 parsecs de distancia. Ya vamos a hablar de lo que es el parsec. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, por supuesto, como estamos dentro de uno de los brazos espirales, cuando miramos al cielo de la noche vemos simplemente la franja que corresponde al disco galáctico, y por eso se ve así como una franja y no como el disco que entendemos que es si fuéramos capaces de ver esta Vía Láctea desde afuera. Una imagen interesante que nos ayudó a entender la forma de nuestra galaxia es mirar galaxias cercanas. Y en este caso estamos viendo la galaxia Andrómeda, que es nuestra vecina galáctica. Es una galaxia que tiene un poquito más de 100.000 años luz de diámetro, 140 años luz de diámetro aproximadamente. O sea, es más grande que la Vía Láctea. Y bueno, es nuestra compañera de vecindario en el grupo local, que es un grupo relativamente pequeño de galaxias, donde las más grandes y prominentes son
son la Vía Láctea y Andrómeda. La distancia a la galaxia Andrómeda es del orden de 2,5 millones de años luz. Y por lo tanto está muy alejada. ¿Ya? La luz que nosotros recibimos hoy en día de la galaxia Andrómeda, de las estrellas de la galaxia Andrómeda que nos está llegando, fue emitida, dejó la galaxia Andrómeda hace 2,5 millones de años. Por lo tanto, estamos viendo una imagen en el pasado de lo que era la galaxia Andrómeda hace 2,5 millones de años. Por eso se dice, cuando miramos más lejos, estamos viendo más en el pasado. Eso tiene que ver porque la luz viaja a una velocidad finita, no es un viaje instantáneo. Entonces la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y se demora 2,5 millones de años en llegar a la Tierra desde la galaxia Andrómeda. Otra cosa que quería comentar en este webinar es la importancia de haber estimado esta distancia de 2,5 millones de años luz a Andrómeda. Porque sin saber esa distancia no tenemos claridad de qué tan grande es. Porque proyectada en el cielo simplemente es una mancha difusa en el cielo, que le corresponde a una galaxia. Para saber realmente su tamaño y el tamaño de las demás galaxias, tuvo que haber un avance científico y tecnológico asociado al poder estimar distancias a estos objetos. Y en esto me quiero detener un par de minutos, porque en el año 2020 estamos conmemorando los 100 años del gran debate que hubo a principios del siglo pasado sobre la naturaleza de las nebulosas espirales. ¿Ya? Hace 100 años atrás no sabíamos realmente lo que eran las galaxias. Sabíamos que tenían formas, por ejemplo, de espiral y se les puso un nombre, por ejemplo, nebulosas espirales. Y acá tenemos dos imágenes de nebulosas. Una es una nebulosa que se llama la nebulosa del Cangrejo, que es un remanente de supernova y es muy pequeño en relación al tamaño de la galaxia y está dentro de la galaxia, está dentro de la Vía Láctea. Y por otro lado, tenemos una nebulosa que se llama Messier 101, que tiene una forma de disco, tiene forma de espiral, y en ese entonces, hace 100 años, no se sabía lo que era esa galaxia espiral. ¿Ya? Eso produjo a inicios en el siglo pasado, en el año 1920, el llamado Gran Debate, que era un debate entre dos astrónomos connotados, Harlow Shapley por un lado y Herbert Curtis por otro, en el cual se debatía sobre la naturaleza de las nebulosas espirales, donde se hacía la pregunta si es que eran objetos galácticos, o sea, objetos pequeños que pertenecen a la Vía Láctea, parecido a una nebulosa, como un remanente de supernova, una nebulosa planetaria, una nebulosa de emisión, una nebulosa oscura, etc. O bien eran objetos extragalácticos, o sea, eran galaxias en sí mismas. Y este debate ocurrió hace 100 años. En ese entonces no se conocía que las galaxias eran efectivamente objetos de tamaños considerables y mucho más alejados de la Vía Láctea. Bueno, en ese momento el debate fue simplemente un debate de ideas, y no hubo resolución, salvo que uno puede haber ganado en el discurso sobre otro. Pero fue el avance científico y tecnológico el que pudo resolver este dilema. Y eso llegó en el año 1924, cuando este astrónomo famoso, Edwin Hubble, logró medir la distancia a la galaxia Andrómeda. Usando una técnica de medir distancia usando estrellas cefeidas. Las estrellas cefeidas son un tipo de estrella muy luminosa y que sus radios, sus tamaños pulsan como función del tiempo. Por lo tanto, se hacen más luminosas, menos luminosas, más luminosas, menos luminosas, y tienen un periodo de pulsación que está directamente relacionado con su luminosidad intrínseca. Por lo tanto, al medir ese periodo de pulsación, uno puede estimar este brillo intrínseco y lo puede comparar con el brillo aparente, y usando una relación geométrica simple puede estimar la distancia a este objeto. Edwin Hubble fue el primero en estimar y publicar la distancia a la galaxia Andrómeda, que la estableció a
a 2,5 millones de años luz y se resolvió de una vez por todas este gran misterio sobre la naturaleza de las nebulosas espirales, que pasaron a ser galaxias desde ese entonces. Y también esta es una historia que nos dice, bueno, que el debate de las ideas es muy importante, pero no es la solución a nuestro problema científico. Para eso necesitamos un avance tecnológico. En este caso fue avances de instrumentos que fueron capaces de medir estas estrellas cefeidas en esta galaxia, y también el avance de la técnica, de haber obtenido la técnica de medición de distancia con estrellas cefeidas. Bien, ubicando la galaxia a 2,5 millones de años luz en relación a los tamaños relativos de la Vía Láctea y Andrómeda, tenemos este esquema que está acá. Básicamente hay una gran separación entre ambas galaxias en relación a sus tamaños. Y esto es importante porque esta separación entre galaxias es típica en el universo. Estamos hablando de separaciones del orden de los millones de parsecs, y eso equivale aproximadamente a unos 3 millones de años luz y fracción. Bien, cuando se estableció la distancia a la nebulosa espiral Andrómeda, que ahora conocemos como galaxia Andrómeda, pudimos ubicarnos en el universo, al menos en el grupo local. Y tuvieron que pasar años para también darnos cuenta que el grupo local está compuesto por muchas otras galaxias más pequeñas que no se ven, excepto las nubes que no se ven a simple vista, excepto las nubes de Magallanes, que conforman el grupo local. Acá tengo una imagen ilustrativa del grupo local, pero con sus distancias relativas y tamaños relativos de forma correcta, en el cual vemos que el grupo local está dominado por dos galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, y las distancias típicas son del orden de los millones de parsecs, un megaparsec, que corresponde a un poquito más de 3 millones de años luz. Dentro del grupo local hay muchas galaxias satélites, algunas orbitan la Vía Láctea, otras orbitan Andrómeda, y el sistema completo orbita un centro de masa común que está entre Andrómeda y la Vía Láctea. Dentro de las galaxias satélites de la Vía Láctea están las nubes de Magallanes, que las vimos en las primeras imágenes que les mostré en esta charla. Cuando uno aplica esta técnica de buscar distancias y ve más allá de lo que hay en el grupo local, uno empieza a encontrar cosas interesantes en la distribución de estos objetos. Por ejemplo, este es el supercúmulo de Virgo, donde hacemos un alejamiento y estamos ya en distancias del orden de las decenas de millones de parsecs. Esta barrita indica los 20 megaparsecs, que corresponden a 65 millones de años luz, que es la distancia aproximada entre la Vía Láctea, que está en el grupo local, y el cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo es una zona del universo muy poblada de galaxias. En un volumen relativamente pequeño se pueden encontrar cientos o hasta miles de galaxias, y muchas de estas galaxias son incluso más grandes que la Vía Láctea y Andrómeda misma. Este es un medio ambiente cosmológico que es muy diferente al medio ambiente que puede haber en un grupo. Y aquí está la ubicación del grupo local en este contexto del supercúmulo de Virgo. Una de las cosas que podemos ver aquí en esta estructura a gran escala es que las galaxias no se ubican en todo el universo de forma homogénea. Tienden a preferir zonas zonas donde hay más galaxias y tienden a evitar zonas donde hay menos galaxias por definición. Pero el entender el por qué esta estructura existe es parte de lo que queremos ver en esta charla. Cuando queremos ver qué hay más allá del supercúmulo de Virgo, con las técnicas actuales, se hace difícil seguir usando la técnica de las estrellas cefeidas porque las distancias son muy grandes y estas estrellas se ven muy tenues. Entonces hay que empezar a usar otro tipo de técnica. Una de ellas, que quizás la hayan escuchado, es la técnica de supernovas de tipo 1A, que tienen una luminosidad intrínseca relativamente bien entendida, tal que se pueden usar como referencia para estimar las distancias a las galaxias donde estas supernovas están explotando. Hoy día vamos a ver otra técnica que se calibró en base a esta técnica de supernovas, pero que ahora nos permite ir mucho más allá y llegar a los confines del universo en cuanto a medir distancia, la galaxia.
Por ahora quiero mostrar esta foto del telescopio espacial Hubble. Esta es una imagen que se llama el Hubble Deep Field, donde vemos galaxias de todo tipo y colores en una zona del cielo muy pequeña, donde no había nada, ni siquiera estrellas, y se apuntó el telescopio espacial Hubble por muchas órbitas en esa dirección, y finalmente se obtuvo esta espectacular imagen que nos habla de que el universo, en cualquier dirección que uno mire, si va suficientemente lejos, siempre va a encontrar galaxias y estructuras. La pregunta es, ¿esta estructura de filamentos y vacíos cosmológicos se encuentra en todas las direcciones del cielo o es solo parte del universo local, cercano a la Vía Láctea? Y para responder a esa pregunta hay que hacer un censo sistemático de galaxias más allá del supercúmulo de Virgo. Entonces, ¿cómo medimos estas distancias a galaxias lejanas? Aquí les voy a ilustrar la técnica que tiene relación con la expansión del universo. Y que fue, bueno, que lleva el nombre de la ley de Hubble-Lemaitre. Primero, en honor a Edwin Hubble, que fue uno de los primeros en darse cuenta de esta relación empírica. Y segundo, en honor a George Lemaitre, que fue un matemático, fue un matemático físico, ingeniero, que desarrolló la parte matemática de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y se dio cuenta que las soluciones, una solución del universo estático es inestable, por lo tanto el universo no podía ser estático. Y en este caso, gracias a las observaciones de Edwin Hubble y otros astrónomos, se estableció que el universo se está expandiendo, que es totalmente consistente con lo que se espera de la teoría de la relatividad general de Einstein aplicado al universo como un todo. La ley de Hubble-Lemaitre establece una relación directa entre la velocidad de alejamiento de la galaxia por culpa de esta expansión del universo y la distancia a la galaxia. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la ley? Que mientras más lejos me ubique, más rápido parece alejarse la galaxia con respecto a la Tierra. Cada uno de estos puntos en este gráfico de velocidad de alejamiento versus distancia representa a una galaxia. Y se ve que mientras más cerca la galaxia, más pequeña es la velocidad de alejamiento, en kilómetros por segundo en este caso. Y mientras más lejos me voy de la Vía Láctea de la Tierra, del grupo local, más rápido se aleja con respecto a nosotros. ¿Ya? La pendiente de esta curva es lo que nosotros hoy en día denominamos la constante de Hubble, que es una constante que aproximadamente es del orden de los 73 kilómetros por segundo por cada megaparsec. Esta relación viene naturalmente de un universo en expansión. Y hoy día no vamos a ver cómo se obtiene esta relación matemática a partir de ese supuesto. Un universo en expansión que es isotrópico y homogéneo como un todo. Hoy día no vamos a ver de dónde se puede resolver esta ecuación. Simplemente la vamos a utilizar como una herramienta para medir distancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto me dice que existe una relación entre velocidad, alejamiento y distancia. Las distancias son súper difíciles de medir en astronomía, pero las velocidades de alejamiento son relativamente fáciles de medir por un efecto que se llama el efecto Doppler, que mueve las líneas espectrales de los objetos que estamos estudiando cuando uno los descompone la luz en un espectrógrafo. Entonces la idea va a ser medir las velocidades de alejamiento por este efecto Doppler, y esa velocidad de alejamiento relacionadas con esta constante de Hubble nos van a dar la distancia de esos objetos. Y vamos a poder hacer un mapeo a distancias muy lejanas de cómo se ve el universo y la estructura a gran escala del universo trazada por estos objetos que son las galaxias. Para hacer esto de forma eficiente, no podemos medir todo el cielo y en particular hay zonas del cielo que no vamos a poder mapear. Estas zonas del cielo tienen que ver con la ubicación del disco galáctico. El disco galáctico tiene mucho gas y polvo y muchas estrellas que nos dificultan la tarea de medir distancias a galaxias. Entonces lo que se hace generalmente es elegir zonas del cielo, ojalá alejados del disco de la galaxia, del disco de la Vía Láctea, para hacer un censo, una cartografía en ciertos lugares. No vamos a poder hacer
capaces de mapear el cielo completo, la esfera celeste completa, pero vamos a hacer pequeños sondeos en ciertas regiones, donde en cada galaxia que se pueda medir en esa región vamos a tratar de sacarle su distancia. Y por eso vamos a elegir direcciones también separadas en casi 180 grados para poder saber si es que el universo tiene direcciones privilegiadas, por ejemplo. De este tipo de censos galácticos o censos extragalácticos, podemos sacar mapas en cada una de las direcciones del cielo donde se buscaron estas galaxias. Y en general, esos mapas van a aparecer como secciones de círculo, ¿ya? Y significa que simplemente en esos lugares fue donde se buscaron las galaxias, y el hecho de que tengan esa forma y falten galaxias en ciertas zonas no significa que no haya galaxias ahí, simplemente significa que no se mapearon en ese lugar, o no se fueron a buscar. Entonces la pregunta, cuando uno hace este tipo de censos que son que requieren mucho esfuerzo, una comunidad muy grande y tecnología e instrumentación para hacerlo, pero finalmente se logra hacer el censo de galaxias y se llegan a mapas de este estilo. Aquí les presento una primera imagen de la estructura a gran escala del universo a distancia de los 600 megaparsecs, los 600 millones de parsecs. ¿Ya? Estamos hablando aquí, en el borde de este mapa, estamos llegando a distancias que son del orden de los 2000 millones de años luz. Cada punto de este mapa representa una galaxia. Y vemos que efectivamente lo que veíamos cerca del grupo local, como referencia voy a poner donde está Virgo, el cúmulo de Virgo está muy cercano en este mapa, la Vía Láctea está en el centro de este mapa, y en las direcciones perpendiculares al disco galáctico, una por el norte y una por el sur galáctico, podemos tener estas formas de sección de círculo, donde se buscó galaxias y se encontraron, y las zonas oscuras donde no hay puntos es simplemente porque no se buscó allí. No significa que el universo tenga una forma de corbata, ¿ya? Si pudiéramos poner un telescopio mirando en estas direcciones y repetir el experimento, vamos a terminar encontrando exactamente los mismos patrones de estructura. ¿Cuáles son estos patrones? Son filamentos, zonas densas de galaxias y grupos de galaxias y cúmulos. Tenemos zonas de vacíos cósmicos donde no hay gran cantidad de galaxias, pero no están totalmente vacíos, hay algún pequeño porcentaje de galaxias. Y tenemos los cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias, donde hay concentraciones enormes de galaxias, y esas concentraciones de alguna forma afectan la evolución de esas galaxias en esos medios ambientes cósmicos tan extremos. Cualitativamente lo que vemos aquí, repetimos el patrón, da lo mismo si yo miro en una dirección del cielo y otra, vemos los mismos patrones estadísticos. ¿Ya? No son exactamente iguales, pero se repite el mismo tipo de patrón de estructura. Y esto es lo que se conoce en astronomía como la estructura a gran escala del universo. En este caso, el mapeo paró aproximadamente a los 2.000 millones de años luz, pero si uno tuviera un instrumento más preciso que el Sloan Digital Sky Survey, que es el que se utilizó en este mapa en particular, se podría llegar más profundo y repetir el experimento. Aquí les muestro uno de los últimos resultados, que fue un poquito más profundo, bueno, bastante más profundo que en el caso del Sloan Digital Sky Survey. Estamos llegando a distancias de los 2.500 megaparsecs, 2.500 millones de parsecs. Estamos hablando de los 8.000 millones de años luz hacia el pasado para poder mapear estas galaxias por este experimento que se llama VIPERS, que se hizo con el telescopio BLT en el norte de Chile. Pero bueno, claro, se hacen en lugares del cielo más pequeños, pero si uno repitiese el experimento en cualquier dirección, estadísticamente encontraría las mismas estructuras. Bien, ¿de qué nos sirve entender esta estructura? ¿De qué nos sirve saber la forma de estos filamentos, la forma de estos vacíos cósmicos y la cantidad de nodos por unidad de volumen que hay en el universo, por ejemplo? Una de las aplicaciones más importantes del entender esta estructura tridimensional en gran escala es el estudio de la cosmología, del universo como un todo. Y antes de ir a eso, simplemente les quería mostrar este video del Sloan Digital Sky Survey, que está inspirado por las posiciones relativas de las galaxias que se encontraron junto con su morfología.
Vamos a ver el video inmediatamente. Aquí. Bien, aquí está el video del Sloan Digital Sky Survey, del mismo survey que mostré anteriormente. Ahora lo estamos viendo si fuéramos capaces de volar en el universo a estas velocidades gigantescas para poder pasar por esta estructura. Aquí cada galaxia está representada con su morfología real, pero por supuesto su tamaño fue incrementado a un factor gigantesco para poder ser visible en estas escalas. Pero viajando por este universo que es un universo simulado, pero con las posiciones relativas reales, de acuerdo al mapeo que se mostró, nos damos cuenta que efectivamente las galaxias tienden a preferir vivir en filamentos o en cúmulos de galaxias, donde hay muchas galaxias en volúmenes relativamente pequeños, y hay zonas del universo muy grandes, muy vastas, que son vacías, aproximadamente casi vacías, donde las galaxias no viven allí, o si que hay galaxias, hay galaxias en muy baja densidad. Hacer este tipo de mapeo es un avance, es un triunfo de la astronomía contemporánea, y gracias a este mapeo estamos aprendiendo mucho sobre la naturaleza del universo como un todo, y también nos ayuda a entender la evolución de las galaxias, porque no es lo mismo tener una galaxia que evoluciona en un cúmulo de galaxias que es muy denso, versus una galaxia que evoluciona en un vacío cósmico. Las condiciones físicas de borde de esas galaxias son muy distintas, lo que hace que uno esperaría tener propiedades distintas para esas galaxias. Bien, volviendo a la utilidad cosmológica, después de ver este video, aquí les muestro esta imagen de universos simulados. Gracias a la tecnología también en cuanto al desarrollo de supercomputadores, se pueden crear universos simulados a partir de ingredientes básicos. ¿Cuáles son estos ingredientes? Bueno, necesitamos una condición inicial del universo. Luego necesitamos poner energía y materia. Luego, a través de las leyes de la física conocidas, uno simplemente aprieta el botón para partir y simplemente necesita tiempo, hace que el universo con las leyes de la física evolucione, y finalmente se pueden formar estas estructuras a gran escala, tal como las vemos en las observaciones. Aquí se muestran imágenes, y todo lo que es en azul son datos reales de galaxias, de distintos experimentos, de distintas búsquedas sistemáticas, y en rojo se presentan los universos simulados que son capaces de reproducir la distribución de puntos que observamos en el universo real de estas galaxias. Este es un gran triunfo para la astronomía y cosmología y astrofísica contemporánea, porque somos capaces de entender de dónde nacen estas estructuras a gran escala y el por qué las galaxias se distribuyen tal como las vemos que se distribuyen. Pero para eso necesitamos entender los ingredientes y las condiciones iniciales que se pusieron en el computador. En particular, ahora voy a comentar sobre esto brevemente para dar el contexto. En cuanto a las condiciones iniciales, lo que se usa típicamente es una condición inicial en base a lo que se observa en el fondo de radiación cósmica de microondas, que es un mapa de temperatura en este caso, de fluctuación de temperatura. Es un mapa que es casi homogéneo, pero aquí estamos viendo fluctuaciones de temperatura del orden de un contraste de 1 en 10 a la 5 o 1 en 10 a la 6, o sea, 1 en 100.000, 1 en 1 millón. Es una superficie lisa de temperatura y dentro de una parte en 1 millón recién empiezo a notar estas pequeñas fluctuaciones de temperatura. Entonces el universo como condición inicial es un universo casi homogéneo, no perfectamente homogéneo. Y gracias a estas pequeñas inhomogeneidades creemos que la estructura de gran escala del universo se formó. Esto viene de la teoría del Big Bang, y la condición inicial sería un universo en expansión por el Big Bang, con una condición inicial de fluctuación de densidad que corresponda a una fluctuación de temperatura tal como las observamos en el universo, en el fondo de radiación cósmica de microondas. Ese va a ser el ingrediente de condición inicial.
y ubicamos este fondo de radiación de fondo cósmica a la distancia que creemos que se emitió la luz, y que entendemos en el contexto del Big Bang que tiene que ser así. Luego tenemos que poner los ingredientes, y en este caso aparecen ingredientes que van más allá de lo que hubiésemos podido entender simplemente estudiando la luz de las galaxias. Aquí nos damos cuenta que los ingredientes necesarios para que este universo simulado funcione es que tenemos que tener un universo oscuro. ¿A qué me refiero con que sea un universo oscuro? Que la mayor cantidad de energía y materia son de carácter desconocido para el ser humano. Y el porcentaje de materia conocida por el ser humano en este universo simulado, o en este universo que creemos que en el cual vivimos, es solamente del orden del 5%, es la materia normal que nosotros conocemos, de toda la materia que aparece en la tabla periódica de los elementos, y del cual estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas, y las nubes que forman estrellas, etc. El resto de la materia, la mayor cantidad de materia es de carácter de materia oscura, de un carácter que es desconocido. No sabemos la naturaleza intrínseca, pero conocemos sus propiedades tal que nos ayuden a entender las observaciones astronómicas, como el fondo de radiación cósmica y esta estructura a gran escala del universo. Pero sin duda el componente más importante en este universo oscuro es la energía oscura, que es una energía que es de carácter repelente, o sea, hace que el universo se expanda aún más rápido de lo que originalmente se estaba expandiendo a partir del Big Bang, de la teoría del Big Bang, y realmente no conocemos la naturaleza fundamental de dónde proviene esta energía oscura, y hay mucha investigación activa en ese frente. Pero lo importante aquí es que si yo no uso materia oscura y no uso energía oscura, no soy capaz de reproducir esta estructura a gran escala del universo tal como la vemos en galaxias. Me queda otro tipo de estructura diferente. Por lo tanto, es necesario tener esta componente oscura de energía y materia oscura, que no sabemos lo que son, pero sabemos que están ahí por varias evidencia observacional. Aparte de la estructura de gran escala, hay más evidencia que no voy a mencionar hoy día, pero es importante contener estos ingredientes. Entonces la materia normal, la materia de átomos como los conocemos, simplemente es un 5%, y en realidad no tiene gran relevancia para la formación de estructuras. Y la formación de estructuras se debe principalmente a este esqueleto de materia, que es la materia oscura, que evoluciona simplemente por gravedad y tiempo. Cuando ponemos las condiciones iniciales, y ahora voy a mostrar unas imágenes de los universos simulados de materia oscura, donde ponemos la ley de la física y apretamos el botón de correr el tiempo. Este sería el universo simulado después de 200 millones de años del Big Bang. ¿Ya? A partir de la condición inicial del fondo de radiación cósmica, las pequeñas fluctuaciones de temperatura dan paso a fluctuaciones de densidades. ¿Por qué? Porque los lugares que eran... ¿Por qué? Porque la gravedad es de carácter atractivo. Por lo tanto, lo que era un poquito más denso se va haciendo cada vez más denso, y lo que era un poquito menos denso con respecto a este promedio de densidad, con el tiempo y con las leyes de la física conocidas, se va haciendo cada vez menos denso. Entonces aquí tenemos el universo simulado a escalas de miles de millones de parsecs a 200 millones de años después del Big Bang. Si dejamos que el tiempo pase a un factor 5 más, a 1000 millones de años después del Big Bang, vemos este tipo de estructura. O sea, lo que era menos denso ahora es más denso. Y si seguimos dejando que el tiempo pase, las densidades van aumentando cada vez más. Los contrastes de densidades se van aumentando cada vez más, y los patrones de filamentos, nodos y vacíos se están pareciendo cada vez más a lo que observamos en las galaxias, en el universo que somos capaces de medir con estas técnicas actuales. Y si lo seguimos evolucionando, finalmente tenemos este universo de 13.700 millones de años, como lo observamos hoy en día, con este tipo de estructura en este tipo de escalas. Entonces voy a hacer el paso del inicio y ver cómo las densidades se van haciendo cada vez más grandes,
los contrastes de densidad se van haciendo cada vez más grandes a medida que el tiempo pasa. Y si hago un pequeño acercamiento en alguna zona, por ejemplo aquí, vamos a ver lo mismo. Estamos a escalas un poquito más pequeñas, de un factor más pequeño, tal que las estructuras, el crecimiento de estas estructuras se vea de forma más evidente en este pequeño paso de diapositivas. Vemos como por ejemplo, los vacíos que antes eran pequeños vacíos, con el tiempo se van haciendo cada vez más vacíos y más grandes. Los cúmulos que originalmente eran simplemente sobredensidades con respecto a la media, cada vez se van haciendo más densos y más densos y más densos. Y finalmente se puede formar un gran cúmulo de galaxias como el cúmulo de Virgo. Y así sucesivamente. Finalmente, entonces, la estructura a gran escala nos permite inferir las propiedades del universo como un todo, por ejemplo, la materia oscura y la energía oscura, y los parámetros cosmológicos que nos permiten entender la distribución observada de puntos con respecto a las leyes de la física conocidas. Ya estamos llegando al final, pero les voy a mostrar una simulación, el mismo video de esta simulación Millennium, que fue muy importante, bueno, hace más del 2005, hace unos 15 años atrás, pero todos los resultados cualitativos y la mayoría de los resultados cuantitativos todavía siguen vigentes hasta el día de hoy. No se ha cambiado el modelo cosmológico desde el 2005 hasta hoy en día de forma significativa. Sí han aparecido nuevos ajustes con los parámetros cosmológicos en relación a la cantidad de energía oscura versus materia normal, pero a grandes rasgos sigue siendo los porcentajes que les mostré anteriormente. Ahora vamos a ver el video de la simulación Millennium. Si fuésemos capaces de volar en este universo simulado, en este caso es materia oscura, y vemos efectivamente la formación de estos patrones, filamentos, nodos y los grandes vacíos cósmicos que en sí mismos son muy, muy interesantes porque no están completamente vacíos. Son de extremada baja densidad, pero no están completamente vacíos. Esta simulación, al contrario de la primera, el video que les mostré donde se veían las galaxias con sus tamaños exagerados para que se pudieran ver, aquí estamos viendo solamente la materia oscura, la distribución de materia oscura, que creemos que existe en el universo, y en cada uno de estos halos de materia oscura, en el interior existiría una galaxia si el halo es suficientemente masivo. Ahí estamos viendo en amarillo una densidad gigantesca de materia oscura donde donde existiría un cúmulo de galaxias, como por ejemplo el cúmulo de Virgo. Pero también existen las galaxias en estos filamentos cosmológicos. Alrededor del cúmulo de Virgo también hay filamentos más densos donde hay muchos grupos de galaxias, incluso cúmulos pequeños de galaxias que están cayendo, todo por acción de gravedad. Entonces es importante la estructura a gran escala no solo para entender, no solo me permite entender la naturaleza de la materia oscura y la existencia de la energía oscura para explicar estos patrones, también nos explica de alguna forma por qué las galaxias tienen ciertas propiedades como función de los medios ambientes cosmológicos donde viven. ¿Por qué las galaxias que viven en cúmulos son distintas a las galaxias que viven en vacíos? ¿Y por qué las galaxias que viven en vacíos son distintas a las galaxias que pueden residir en un grupo de galaxias como el de la Vía Láctea? Todo eso tiene que ver con la densidad local del universo, porque mientras más denso sea el medio ambiente de una galaxia viva, más probabilidades hay de interacción con otras galaxias y también con el gas difuso pero caliente que puede existir en estos medios ambientes que van a ejercer presión en las galaxias, en los discos, y van a de alguna forma incidir en la formación de estrellas, y por lo tanto van a cambiar las propiedades observables de estas galaxias como función de los medios ambientes cosmológicos que estemos observando. Este es un video que es de la simulación Milenio, de los mismos
que mostré anteriormente, los créditos son de ellos. Y lo voy a dejar hasta aquí en honor al tiempo para poder continuar y terminar este webinar. Bien, finalmente, para terminar, lo que quisiera decir es que la estructura a gran escala, el entender esta estructura a gran escala en el contexto de cosmología actual, es un gran paso que hemos dado gracias al desarrollo tecnológico y científico. Y gracias a la colaboración internacional de muchas personas que están trabajando en estos proyectos. También es necesario agradecer a los supercomputadores que nos permiten crear estos universos simulados. Y la importancia, entonces, de esta estructura a gran escala es que nos permiten inferir las propiedades intrínsecas de la materia oscura y la energía oscura, y la evolución del universo como un todo. Eso es un gran resumen de la importancia de entender esta estructura a gran escala y por qué es importante hacer estos mapeos. Y la segunda importancia es astrofísica, es que nos permitiría cuantificar la dependencia de la evolución de galaxias y por lo tanto la evolución de la materia normal que conocemos, los átomos, como función del medio ambiente cosmológico en el cual estas galaxias residen. Y bueno, para terminar entonces voy a dejar este universo simulado. Para terminar este webinar voy a terminar aquí con esas dos importancias y voy a dejar este universo simulado. Muchas gracias nuevamente por la invitación y estoy dispuesto a responder preguntas a través del chat que está habilitado para ese propósito. Muchas gracias.